Mañana con 32 minutos regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Se mantiene fría esta mañana, ha subido algo la temperatura y 9 grados, de acuerdo a lo que señala la Dirección Meteorológica de Chile acá en Santiago, pero todavía se siente bastante frío, así que a abrigarse. Actualizamos la información respecto de esta falla que se detectó en un vagón de metro en Estación Las Rejas. Vimos algunos videos ahí en redes sociales, bastante impresionante. Efectivamente hubo una explosión en uno de estos vagones. Afortunadamente esta se produjo cuando ya el vagón había sido evacuado, es decir, el tren tuvo primero la falla, se detuvo en Estación Las Rejas, se evacuó a las personas que estaban ahí y justo cuando se estaba haciendo ese proceso de evacuación se produjo esta explosión que afortunadamente no dejó a ninguna persona herida, pero sí ha suspendido el servicio de metro en la línea 1 desde estación central hacia el poniente, es decir, las estaciones San Pablo, Neptuno, Pajaritos, Las Rejas, Ecuador, San Alberto Hurtado, Universidad de Santiago, no están funcionando. Por lo mismo también se recomienda a quienes vienen, por ejemplo, desde Plaza de Maipú, que no traten de hacer la combinación en San Pablo porque está cerrada esa estación, lo hagan en Baquedano y, bueno, para quienes vienen desde el sector oriente y quieran combinar en San Pablo tampoco lo van a poder hacer. Así que el llamado por parte de Metro, que no tiene una hora definida de cuándo se va a restablecer el servicio. Red Metropolitana de Movilidad, recordemos el Transantiago, también ha anunciado en sus redes sociales que está reforzando el servicio en la Alameda y en el sector en el tramo entre las estaciones San Pablo y Estación Central. Se ha reforzado este tramo con las líneas 106, 401, 405, 412, 418, 419, 421, 423, 424, 510 y 516. Por si usted nos está escuchando a esta hora y se encuentra en ese punto de la capital, lo tenga en cuenta para su traslado. También la comprensión a los empleadores, por si alguno de sus trabajadores llega más tarde a su lugar de trabajo. Es por esta situación, está bastante complejo movilizarse a esta hora en Santiago, así que también se pide ahí la solidaridad y la comprensión del caso. Continuamos con con esta primera edición de Radio Análisis y con nuestras conversaciones. Saludamos de inmediato a nuestro siguiente invitado, el analista académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, el profesor Fernando Estensoro. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá en la radio nuevamente. Hola, buenos días, Claudio, y muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Sí, no, gracias a usted por aceptar esta posibilidad de conversar respecto de esta Cumbre de las Américas, la novena, que se espera se Sí. realice en el mes de junio en Estados Unidos y que ha generado mucha noticia durante los últimos días por esta decisión del gobierno norteamericano de no invitar a los gobiernos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y por consiguiente una reacción que a lo mejor no se esperaban en Washington y que ha sido encabezada por México respecto de señalar que si no son invitados estos países, México, por ejemplo, solamente enviaría una delegación, pero no iría a su presidente Andrés Manuel López Obrador, una declaración que ha sido secundada también por los gobiernos de Bolivia, los de la CARICOM, y hay otros países que también por otras razones tampoco han confirmado su asistencia, como Brasil, y algunos que sí dicen que van a asistir también han criticado esta decisión de no invitar a estos tres gobiernos como Chile. ¿Qué podríamos decir de toda esta situación que se ha generado, profesor? Bueno, en primer lugar, me parece brillante la postura del presidente de México, porque está volviendo a dar una, una luz de esperanza a que América Latina recupere el camino del trabajo conjunto, la integración y de la unidad, ¿ya? Un camino que había avanzado mucho al inicio de la década de los 2000, ¿no es cierto? 2010, los momentos cuando se crea la UNASUR, la CELAC, momentos de mayor integración latinoamericana que dio enorme fruto, ya incluso aumentó enormemente el comercio intrarregional, por ejemplo. Pero que en los últimos años, sobre todo con la llegada de gobiernos de derecha neoliberales a América Latina, se desarmó,
precisamente apoyado por las políticas de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no es inocente en destruir los procesos unitarios latinoamericanos. Ahora, dicho eso, porque eso es un dato eh, probado históricamente, o sea, no, eso, eh, el tema es que Joe Biden está aplicando una política sobre ideologizada nuevamente hacia América Latina, una política propia de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Desconociendo lo que hicieron incluso antecesores del propio Biden, como Obama, en donde se hicieron reuniones de Cumbre de las Américas sin excluir a nadie, incluso con la participación de Cuba. Obviamente, en América Latina y en distintos países del mundo hay distintos tipos de gobiernos con distintas posturas, pero en este mundo, sobre todo con lo complicado que se está tornando, es fundamental conversar, ¿no es cierto?, y acercar posiciones. El problema, ¿no es cierto?, es que Biden está en una política general, ¿no es cierto?, de extremar las relaciones y sobre ideologizarlas, porque el principal problema de Estados Unidos es China. ¿Ya? La misma actuación que está teniendo en Ucrania, etcétera. En el fondo, el problema estratégico que tiene Estados Unidos es China, y en ese sentido Biden ha seguido con la política agresiva que implementó Trump. ¿Ya? Lo que pasa es que la diferencia entre Biden y Trump es que Trump era más vociferante, ¿ya? Ujú. Pero Biden es más efectivo, ¿no es cierto? Si bien no alza la voz, entonces es fundamental para Estados Unidos eh, aislar al máximo, ¿no es cierto?, la presencia de China en América Latina. Entonces señaló que iba a ser como, iba a buscar una suerte de alianza entre las democracias del mundo, o sea, le está tratando de dar un carácter ideológico a esta rivalidad que tiene sobre todo económica con China. Ujú. Entonces, lo que ha hecho Biden con esta invitación al excluir a 3 países de América Latina es muy grave. ¿Ya? Es muy grave porque eso significa que está incentivando, sobre todo sobre la base de sus aliados políticos que tiene en la región, los partidos que lo apoyan, los presidentes que lo han apoyado, ¿no es cierto? Se, eh, Vamos a volver a vivir una enorme presión como la que vivimos en tiempo de la Guerra Fría, en donde tú eras bueno o malo si estabas más cerca o más lejos de Estados Unidos o más cerca o más lejos de Rusia, ¿no es cierto? Entonces se cayó en un maniqueísmo bipolar, Ujú. ¿ya? Que, bueno, que entre otras cosas justificó el golpe del año 73, etcétera. Entonces Biden está tratando de darle un carácter ideológico a esta rivalidad económica y estratégica que está teniendo con China. ¿Ya? Entonces, y por supuesto, América Latina es visto como el patio trasero de Estados Unidos históricamente. ¿Ya? Biden lo ha dicho, los informes de defensa de Estados Unidos están señalando, ¿no es cierto?, que no se puede permitir que China siga comerciando y aumentando su presencia en los países de América Latina. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay una sobreideologización que puede ser muy compleja para nuestros países que tenemos un gran comercio con China. Entonces, lo que ha hecho Manuel López Obrador es poner este debate sobre la mesa, o sea, sacarlo de los pasillos y de los rincones y ponerlo públicamente para que se discuta políticamente por parte de los gobiernos de América Latina. En ese sentido, es que te digo que es muy inteligente que haya aprovechado esta coyuntura para poner ese debate. Y si tú te fijas, ese debate se va a instalar y más aún se va a instalar si Estados Unidos insiste en mantener la exclusión de estos 3 países. Porque algunos presidentes no van a ir, otros van a ir, pero a una reunión que va a ser súper, ¿cómo se llama? Desdibujada, ¿no es cierto? El propio gobierno de Chile ha dicho que no está de acuerdo con que se excluya la participación de estos 3 países. Entonces, en el fondo, va a poner, en mi opinión, finalmente, el tema de que la región tiene que unirse y tiene que integrarse para poder participar en este mundo que está cada vez más complejo, ¿ya? En este mundo de grandes bloques en el que estamos empezando, en el que está operando hoy día la política mundial. ¿Ya? La Unión Europea, Rusia, China, Estados Unidos, otras potencias como la India, o sea, estamos yendo hacia un mundo multipolar de grandes bloques en donde
en donde es muy importante tener relaciones con todo, ¿ya? Y no Ujú, alinearse en estas guerras entre las superpotencias que se van a ir agudizando. ujú. Ahora, Ah, profesor, profesor. Estados Unidos tiene un argumento que se funda sobre los principios que quedaron establecidos en pasadas cumbres. De hecho, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para las Américas, Brian Nichols, citó lo que ocurrió en la tercera cumbre de Quebec, donde se acordó que los líderes de la región defendieron el estricto respeto a la democracia como condición esencial para la participación en todas las futuras cumbres, y desde entonces cualquier inconstitucionalidad o alteración o interrupción del orden democrático ha representado un obstáculo para la participación en la cumbre. Efectivamente, hay cuestionamientos respecto de el respeto de los principios democráticos en estos tres países. ¿Qué decir respecto de ese argumento que da Estados Unidos? Eso fue en la tercera cumbre, pero en la quinceava cumbre cambiaron, o sea, eso va cambiando cumbre a cumbre, ¿ya? Reunión a reunión, porque la historia no es estática, ¿no es cierto? Va evolucionando. Entonces, los bloqueos, las políticas de la OEA de aislar a Cuba, hay consenso, o hubo durante mucho tiempo un importante consenso, ¿ya? De que eso no facilitaba eh, el desarrollo o el fortalecimiento de procesos democráticos o restaurar procesos democráticos donde estos habían sido interrumpidos. ¿Ya? Lo que facilita el restablecimiento de relaciones democráticas en países que hoy día están viviendo situaciones distintas, complejas, ¿ya? Es el diálogo, es la integración, es la parte, o sea, es la incorporación de esos países al proceso de diálogo, no su aislamiento. El aislamiento es absolutamente ideológico y solamente sirve para el sistema de propaganda que necesita Estados Unidos para justificar determinadas acciones, ¿ya? Pero no se hace para que vuelva la democracia, ¿ya? Porque ningún país que ha sufrido sanciones ha vuelto a la democracia, ¿ya? O sea, eh, Cuba lleva no sé cuánto tiempo, bueno, desde la Revolución Cubana, que está aislado por Estados Unidos, y Cuba está, ¿no es cierto?, y ha pasado por momentos de mayor tensión y menor tensión con Estados Unidos, incluso con Obama se restablecieron relaciones diplomáticas, ¿te das cuenta? Entonces, hay distintas estrategias, ¿ya?, para que se desarrollen las relaciones democráticas en todo el continente. Yo creo que en ese sentido hay un gran consenso, o hay una, pero en lo que no hay consenso es en la estrategia para que eso ocurra, ¿ya? Los países de América Latina lo que buscan es un diálogo soberano, es un diálogo de igual a igual en términos de respeto de la soberanía y el respeto a los países. Estados Unidos lo que impone, ¿no es cierto?, es un diálogo de sumisos, donde él dicta y los demás se someten, ¿ya? Y donde sectores políticos en Sudamérica, etcétera, son la caja de resonancia de la política estadounidense, de ese tipo de política. Eh, y que son bastante relativos, tampoco no son tan generalizados, son más bien los sectores, fue en el caso de Macri en Argentina, el último gobierno de Sebastián Piñera en Chile, el, el caso de Lenín Moreno, ¿no es cierto?, en Ecuador, ¿no es cierto?, que fueron claves para derrumbar lo que fue la UNASUR, ¿no es cierto?, para desactivarla, para neutralizar la CELAC, ¿no es cierto? Sin embargo, eso también hoy día se está modificando, ¿ya? Eh, Vuelven otro tipo de gobiernos con otro carácter que no necesariamente son de izquierda, pueden ser, son más democráticos, incluso algunos, o sea, no son, pero que entienden de que es fundamental para defender los intereses, ya, de nuestros pueblos, de nuestras economías, ya, incluso de nuestros empresarios, es fundamental tener un diálogo soberano con Estados Unidos y que ven con mucho peligro esta intención de Estados Unidos de reeditar una guerra fría, ya, de ponerle excusas, de inventarla en el fondo, porque no tiene nada que ver con la Guerra Fría. Aquí nadie está hablando de construir el comunismo, ¿ya? China es cualquier cosa menos un país de economía comunista hoy día, ¿no es cierto? Puede que sea un gobierno totalitario en términos políticos, pero en términos económicos un país de economía capitalista, que negocia con gran parte del mundo, que es nuestro principal socio comercial hoy día para Chile, que es el principal socio comercial para Brasil, para muchos países, ¿ya? En donde, que si no es por China no estaríamos vacunados nosotros hoy día, ¿me entiendes? Entonces, pero Estados Unidos ya está aplicando, sobre todo
por medio del Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, está aplicando políticas crecientemente más agresivas para restringir la presencia china, ¿ya? Porque ese es el tema que tiene, pero es un tema que ellos tienen, ¿eh? Ellos tienen que solucionar su tema con la competencia económica y Ujú, tecnológica que tienen con China, pero no tienen por qué involucrarnos a nosotros ujú, en ese tema, porque nadie está hablando de instalar un sistema pro-chino en ninguno de nuestros países, estamos hablando de comercial, con todas las relaciones que tiene el comercio, un comercio justo, bueno, lo que ocurre en toda atención, ¿ya? Pero lo que te quiero decir, la política estadounidense, cuando subió Joe Biden, había una gran interrogante en los analistas internacionales sobre cuál iba a ser, si iba a cambiar, iba a modificar la actitud hacia China que había sido esta guerra, ¿no es cierto?, comercial que instaló Trump, o, o cuál iba a ser. Y la verdad es que Biden la profundizó, ¿ya? La profundizó, como te digo, no en forma más tan estridente, pero sí en forma más efectiva, ¿no es cierto? ujú, Biden está tratando de construir como un mundo de las democracias liberales, ¿ya? En contra de las autocracias o de los autoritarismos, pero en el fondo para tratar de bloquear el crecimiento económico chino, ¿me entiendes? O ujú, sea, no es la realidad que se vivía en tiempo de la Guerra Fría, en donde había sí. que elegir entre los sistemas, capitalismo versus comunismo, no tiene nada que ver, es un tema absolutamente de intereses comerciales y estratégicos, porque estamos Ujú, hablando de dos grandes megapotencias, que sí. indudablemente China está en ese sentido, y sin duda que China eh, se ve, los Estados Unidos lo ven como una amenaza al poder Ujú. hegemónico que han ejercido durante años. Sí, profesor, me acuerdo que cuando fue la elección de Estados Unidos, en la presidencia de Joe Biden, si bien siempre se ha comentado y se ha dicho que América Latina no es una de las prioridades dentro de la política exterior de Estados Unidos, sí se destacaba mucho el rol que jugó Biden durante el gobierno de Barack Obama, cuando él fue vicepresidente, y las relaciones que en ese momento pudo establecer con la región. Pero pareciera ser que esta reacción que se vio a partir de esta decisión de Estados Unidos de excluir a estos países los tomó por sorpresa. ¿Qué pasó ahí? ¿Cambió la región? ¿Biden ya no ve la América Latina que conocía a Biden no es la misma que es la que existe hoy en día? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? No, lo que ocurrió es lo que estamos conversando. Lo que ocurrió es que China ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Hoy día ya es la segunda economía del planeta y además con la pandemia eh, eh, se fortaleció aún más, ¿ya? Y quedó en absoluta evidencia ya para todo el mundo, o sea, para gente a pie, porque el peso económico que tiene China en la economía mundial, ¿no es cierto? Entonces, el tema es, como te decía, esto ha ido evolucionando, ¿ya? El tema que al principio se veía, porque esto de frenar a China ya cambió con Obama, ¿ya? Cuando los chinos se hicieron capitalistas y estaban creciendo en la década de los 90, en la década de Bill Clinton, en los 2000, eran chinos buenos, eran chinos razonables, eran chinos decentes para Estados Unidos, ¿no es cierto? Cuando, pero cuando ellos vieron 10 años después, en el 2010, de que este crecimiento chino ya se estaba poniendo color de hormiga, porque una cosa era que creciera China y otra cosa que amenazara con superar a Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, eso ya empieza a ocurrir en el 2010, entonces ya cuando viene Obama ya es el primero que implementa y dice, porque los chinos no solamente están creciendo económicamente, ¿ya? Y las proyecciones son que en los próximos años va a superar el peso económico de Estados Unidos, sino que los está superando tecnológicamente, ¿ya? En varios aspectos, tecnologías de punta y estratégicas, China está superando a Estados Unidos. El caso más notorio fue el de las famosas, la 5G, ¿no es cierto? Esto de Huawei, ¿no es cierto? O sea, China ya está mira, China está teniendo más doctorados que en Estados Unidos, está patentando más inventos que Estados Unidos, ¿no es cierto? Está mejorando la tecnología estadounidense, más allá que la haya copiado o no la haya copiado, nosotros no vamos a discutir eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces China se está transformando en una amenaza estratégica, ¿ya? Para la hegemonía global que ha ejercido Estados Unidos. ¿Y eso quiénes lo dicen? Lo dicen los propios estrategas estadounidenses. Entonces en Estados Unidos han habido tres grandes tendencias en los últimos 10 años. ¿Qué hacer para frenar a China? ¿Ya? Unos dicen que Estados Unidos tiene todavía es la superpotencia militar y que todavía China no los iguala en tecnología militar. Pero la ventana de ventaja que tiene Estados Unidos se está cortando, ¿ya? Ujú, Entonces están los halcones que dicen que es ahora o nunca.
Ahora es cuando hay que derrotar militarmente a China o buscar un mecanismo de aislamiento, de derrotamiento, algo ya. Los otros no le dicen que hay que avanzar hacia un mundo, hay que negociar con China. ¿Ya? Están parando grandes líneas, cada una tiene sus partes. Y finalmente, un poco lo que intentó hacer Obama, una negociación con China que permita un descenso, ¿ya? Porque nadie discute de que China va a superar a Estados Unidos. La pregunta es cómo Estados Unidos acepta este proceso. Entonces uno plantea un descenso tranquilo, graduado, cubre todo este ciclo, ¿ya? Donde ahí se vaya neutralizando. Y otros dicen que hay que negociar con China en el fondo y ya dejarse de tontera y repartirse el mundo con los chinos, ¿no? O sea, hacer la cortina, ¿me entiendes? O sea, hay distintas líneas, ¿ya? Eh, bueno, entonces, el problema, ¿no es cierto?, es que una cosa era Biden hace 10 años atrás y otra cosa es que él enfrenta, asume el gobierno, cuando China, si antes China era un peso mediano, cuando ya hoy día China es un peso pesado. Y segundo, que se está convirtiendo en el principal socio comercial de América Latina. Todavía, en términos generales, el principal socio comercial de América Latina es Estados Unidos, sobre todo por el peso que tiene México. Pero para América del Sur, ¿no es cierto?, China es súper importante. Es el primer socio comercial de Brasil, de Perú, de Chile, el segundo de Argentina, ¿te das cuenta? Entonces, para nosotros no es menor esto que aparezca el señor Pompeo diciendo que no hay que negociar con los capitales chinos, etc. Entonces, ¿qué es lo Claro. que ocurre? Estados Unidos levantó, Estados Unidos, y sobre todo, como te digo, su línea de defensa, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, ¿ya? El Pentágono, eh, crearon ya con Trump el ERIC, o sea, un plan, ¿no es cierto?, para evitar, ¿no es cierto?, sobre todo la presencia de capitales chinos en la explotación de recursos naturales estratégicos. Sí. El caso del litio es el más. Estados Unidos intentó parar el litio, hubo movimientos, incluso Chile influyó. Finalmente los chinos también salen a defender Sí. sus intereses y pelean igual de cochinos que los Estados Unidos. Sí, está compleja la situación, profesor, pero bueno, aquí es otro ejemplo, ¿no? Para darnos cuenta de que, sobre todo en materia internacional, hay que ver bien por debajo del titular y de la noticia, porque hay varias cosas que están pasando. Profesor Fernando Estensoro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Bueno, mi idea central, lo que yo te digo es que nosotros tenemos que actuar de manera, no alinearnos, ¿ya? Independiente, siempre defendiendo nuestros intereses, con A, con B y con C, ¿te das cuenta? Esa es la idea que quería instalar. Eso es lo No, y que tratamos. Muchas quedó gracias. muy bien explicado, profesor, que esté muy bien. Muchas Y gracias. nos vamos nosotros también, son las 9:55. En breve llega Antonella Esteves y Semáforo. Gracias por haber estado con nosotros hoy día. Que estén bien. Hasta mañana.